Yo también, muy personalmente, quiero darle las gracias a la Alianza Francesa porque permite que este espacio exista y para mí este espacio realmente permite, hace posible que tengamos un lugar para la divulgación del psicoanálisis en la ciudad, del psicoanálisis de orientación lacaniana en la ciudad, y la verdad, como yo siempre comento, hace mucha falta. Y la Alianza Francesa nos ha permitido tener un espacio para el diálogo alrededor de la enseñanza de Lacan. La primera actividad la tuvimos en febrero, estuvimos hablando sobre la interpretación de los sueños y fue realmente para mí un espacio de mucho enriquecimiento. Creo que también para los que pudimos compartir esa tarde-noche, eh, para los que asistieron, fue bien valioso porque realmente se generó un diálogo desde distintas ramas del conocimiento y que fue muy enriquecedor. Es para mí muy agradable poder conservar estos espacios, incluso en medio de la pandemia. Vamos entonces a empezar. Yo no voy a poder tener acceso a los comentarios, pero por favor vayan haciéndome todas las preguntas, todos los comentarios que vayan surgiendo, todas las inquietudes, preguntas que se vayan generando alrededor de lo que yo voy comentando, porque a mí me van a pasar las preguntas en orden para yo poder responderlas y que podamos dialogar un poco alrededor del tema, que es realmente para mí siempre lo más valioso de este tipo de espacios. Entonces, por favor, vayan haciendo todas sus preguntas que yo las voy a responder al final. Y empecemos a hablar entonces del síntoma del niño, de esto que yo llamé el síntoma del niño representante de la verdad. Y yo, para empezar esta conversación sobre lo que es un síntoma como un representante de la verdad, bueno, ¿de cuál verdad? Antes de irnos por ese camino, quisiera que iniciáramos la conversación reflexionando sobre lo que es un niño, sobre qué es un niño. Y en ese sentido, nosotros podríamos ver al niño desde, si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva del desarrollo, como una persona que se encuentra en un momento evolutivo que va a terminar con la adolescencia. Si lo vemos así, tenemos que decir entonces que la niñez es el tránsito a la independencia. La niñez termina en la medida en que la persona se va haciendo cada vez más independiente. Si nosotros nos situamos desde otra perspectiva, y aquí voy a traer a la perspectiva del derecho, bueno, el niño tiene deberes que debe cumplir, que se le exige cumplir, y también tiene una serie de derechos y para los cuales está muy bien amparado y protegido. Hay que tomar además en cuenta que cuando nosotros hablamos de un niño y hablamos de ese niño como ese tránsito a la adolescencia, no podemos dejar pasar que definitivamente parece cada vez más difícil que las personas podamos dar ese paso de inicio a la vida adulta, ¿sí? Y eso sucede de alguna manera, yo creería que por dos particularidades de nuestra época. Por un lado, cada vez tenemos más exigencias a nivel académico, de estudios de posgrados, de estudios de adquisición de competencias que nos permitan prepararnos para insertarnos en esa vida laboral, ¿sí? Y que sin esa preparación
se hace muy difícil acceder a la vida laboral y por ende a esta independencia típica de la adultez. Por otro lado, estas mismas demoras y tal vez otras, digamos, otras cosas que se suceden alrededor hacen más difícil que las personas alcancemos la independencia económica. Y esto alarga o ha alargado muchísimo más el tiempo en que las personas viven con sus padres. Entonces, pareciera, ¿no? Da la impresión que ahora la adolescencia es mucho más larga. Sí, digamos, se han trasladado los tiempos. Y que, aunque en efecto, como venimos diciendo, esto responde a una situación económica, bueno, yo la verdad no quisiera que tomáramos eso como una verdad absoluta. Sí, que esto se debe a lo económico y ya, sino que más bien podamos reflexionar sobre las implicaciones a nivel subjetivo que pueden estar influyendo en esa realidad. Sobre todo si nosotros tomamos que en nuestra sociedad le damos mucha importancia a la juventud y en su mayoría las personas rehuyen a la longevidad. Y esa es una característica también muy particular de la época en la que nosotros vivimos. También nosotros, si nos situamos en lo que es el niño, tenemos que decir que el niño es un objeto, en estos momentos, es un objeto del mercado. Suena un tanto raro, pero efectivamente en estos tiempos uno puede comprar espermatozoides, uno puede comprar óvulos e incluso uno puede alquilar un vientre para tener un bebé, para tener un niño. De hecho, existen casos de padres que han alquilado vientres y cuando nace por digamos, continuar en este ejemplo, este producto defectuoso, se niegan a recibir a ese niño. Y se producen incluso problemas de orden legal para definir la nacionalidad de un niño que está siendo buscado por unos padres en un país, que es gestado por una mujer en otro país, y que cuando nace con una anomalía es rechazado por todos los implicados en ese nacimiento y de esa manera deberá iniciar su vida ahora en un orfanato. Eso, digamos, es que yo les traigo, es con la intención de ejemplificar que el niño no puede dejar de enfrentarse al sistema cultural que le corresponda en el momento en el que nace. Además de que, por supuesto, el niño se encuentra en una condición de vulnerabilidad, esto debido, por supuesto, a su inmadurez, y va a necesitar un adulto para sobrevivir. Y es este adulto el que lo va a insertar en el sistema cultural y en sus leyes de funcionamiento. De esa manera, inevitablemente la familia siempre va a ser el primer sistema cultural que este niño conoce, que todos cuando somos niños conocemos, digamos, todos cuando somos niños el primer sistema en el que nos vemos involucrados es el de nuestra familia. Y eso corresponde a nuestra historia familiar, la estructura de esa familia, los secretos familiares, las exigencias familiares, los temores, los tabúes, incluso las exigencias, los ideales que hay alrededor, de ese pequeñito mundo que es la familia. Y aunque sean dichos abiertamente, aunque esto se diga y todo el mundo lo sepa, o digamos la condición se da en igualdad, si todo esto es escondido, si todo esto se calla muy bien igual, eso será constitutivo de este niño. Formará parte de este niño todo ese sistema que lo envuelve, que lo arropa y que es en el que él nace. Ahora bien, si nosotros nos situamos en el psicoanálisis como tal, el niño viene a ser un sujeto del inconsciente. Y yo quisiera que pudiéramos reflexionar
un poco alrededor de esta afirmación. ¿Qué es eso de que el niño es un sujeto del inconsciente? Vamos a ver. Entonces, lo primero que yo podría decir es que con Lacan pudimos esclarecer cómo los hechos que tienen que ver con la psicología humana, todos los hechos que tienen que ver con la psicología humana, nosotros no lo podemos concebir de manera ausente a la función que ejerce el significante en nosotros, es decir, a la función que tienen las palabras en nosotros. A lo que yo me refiero es que cuando yo hablo de un sujeto, digamos que lo que nos constituye a nosotros como sujeto, implica precisamente el efecto, implica las marcas que las palabras van produciendo en nuestro cuerpo. El niño viene a ser un sujeto del inconsciente porque al igual que todo ser hablante, es decir, al igual que nosotros los adultos, está sometido al significante. Y voy a explicar a qué me refiero yo cuando digo que un sujeto es un sujeto porque está sometido al significante y que eso incluye a todos los seres hablantes, es decir, a los adultos y a los niños también. Voy a poner un ejemplo con los niños. Nosotros podríamos escuchar a un niño que se describe como buen estudiante, como torpe, tal vez puede un niño describirse como el consentido de su casa, el más chiquitico de su casa. Hay otro niño que podría decir, yo soy un error porque mi mamá no estaba buscando tener hijos y soy un error. O podría decir, soy inquieto. Hoy en día incluso los niños se definen en función de un diagnóstico que alguien colocó. Yo soy una persona con déficit de atención. Yo soy bipolar, ¿sí? Yo soy muy inteligente. Yo soy lo más importante para mis padres. Yo soy el tesoro de mi mamá, ¿sí? Y todas estas expresiones, para nosotros en un dispositivo analítico, son tomadas con absoluta seriedad. No son cualquier cosa, es decir, no es algo dicho de paso, no es algo que digamos que se deje pasar y nos involucramos son con los datos importantes. Es esto importante para nosotros, en tanto que el niño, desde muy pequeñito, desde que está muy pequeño, se encuentra inserto en una cadena significante, precisamente porque pertenece a toda esta estructura familiar y a todo esto que tiene que ver con la historia de su familia, desde incluso antes de nacer. Entonces, cuando, por ejemplo, el niño dice, yo soy el tesoro de mi mamá, lo que esto significa para este niño, sí, para lo que significa yo soy el tesoro de mi mamá, para este niño no va a responder a la razón. En ningún momento eso responde a la lógica, a la razón. Tampoco responde a la connotación que le dio la madre al momento de decirlo. La verdad es que esto responde a la construcción que cada niño hace con eso que escuchó. Es decir, el significado que cada niño le da a eso que va escuchando sobre él. Sí, a eso que cada uno de nosotros fuimos escuchando sobre nosotros. Y allí es donde vamos a quedar presos. Vamos a quedar presos en nuestros propios significantes. Y así está el niño, y por eso el niño es un sujeto del inconsciente. Ahora bien, ¿para qué les cuento yo todo esto? Bueno, yo les cuento todo esto porque el síntoma entonces es un significante, el síntoma es un significante, ¿sí? Que digamos, nos muestra ese significado que fue reprimido de la conciencia del sujeto. Está allí, ¿sí? Y nos permite mostrarnos el peso que tienen las palabras, el poder que tienen las palabras en nosotros, y cómo todo eso va constituyendo el psiquismo desde que somos muy pequeños, incluso sin darnos cuenta. Yo además tengo que tomar en consideración que en esta época en particular en la que nosotros vivimos pasa algo con la infancia, y es que todos los niños son clasificados
medidos, comparados objetivamente. Sí, se le pasan pruebas estandarizadas y además los niños reciben un diagnóstico o múltiples diagnósticos que los permiten, que los sitúan en comparación con otros niños que se supone que son normales, que son sus iguales normales. Y bueno, tendríamos que preguntarnos quién decidió que eso es lo normal y que esto otro es anormal. ¿Por qué esto otro es anormal? Esa sería la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos alrededor de esto. El niño, en ese sentido, al momento de ser diagnosticado, porque cuando fue comparado con todos los otros que sí son normales, no resultó equivalente, va a recibir un tratamiento que es único, es el tratamiento que ha demostrado ser eficiente y además que ha demostrado ser rápido. El tratamiento tiene que ser eficiente y rápido, debe corregir esa disfunción, esa anormalidad. Lo importante es que corrija esa disfunción o esa anormalidad que está presente en el niño. Y desde ese mismo momento en que el niño está siendo clasificado, diagnosticado, insertado ahora en un tratamiento, queda fuera de todo esto, la palabra queda anulada, la palabra del sujeto del encuentro. Nada importa lo que el niño dice sobre lo que le pasa. A nadie le pregunta al niño cómo se siente él con lo que le pasa, cómo se siente él con que no logra escribir en el colegio, con que se distrae, con que llega con los cuadernos vacíos. Nadie le pregunta, porque él tiene que poner de su parte, muchas veces es lo que, en donde necesitan, colabora, tienes que colaborar y estudiar. El niño pasa a quedar arrinconado, él es el principal implicado, pero pasa a quedar totalmente arrinconado y ahora más bien el niño tiene que involucrarse en todas estas terapias, a veces son muchas terapias incluso, que van a ayudarle a corregir el déficit. Lo importante viene a ser corregir el déficit. Y entonces en ese sentido ahora el niño tiene que poner de su parte, tiene que colaborar, en definitiva ahora tiene que cumplir con todo esto. Como no pudo cumplir con lo primero y terminó diagnosticado, ahora el niño tiene que cumplir con todo esto nuevo. Esa es la verdad, eso es lo que, digamos, esa es la realidad, más que es lo que pasa con los niños. Y yo les voy a comentar que en mi práctica con niños, asumo desde el primer encuentro, lo primero que yo asumo desde el primer encuentro con este niño, es que no es una máquina. Y como no es una máquina, no está defectuoso. No hay una falla en este niño que rápidamente necesitemos corregir para poner en funcionamiento igual a todas las demás. Tiene que funcionar igual a todas las demás máquinas. No, como no es una máquina, no hay algo defectuoso en este niño. Para mí, desde el primer momento que recibo a un niño y que recibo a sus padres, por supuesto, tomo con absoluta seriedad lo que ese niño y sus padres dicen o pueden decir en ese momento sobre lo que está pasando, sobre lo que le pasa al niño y sobre cómo ven los padres lo que le está pasando a su hijo. Y muchas veces nos vamos a encontrar que el papá tiene una opinión y la mamá tiene otra opinión completamente diferente. Y el niño piensa otra cosa, se preocupa por otra cosa y precisamente es allí donde se ubica el malestar subjetivo y es ahí en donde hay que prestar atención. Con las preocupaciones que llegan estos padres, a veces los padres llegan sintiéndose muy culpables. Es que yo también era así cuando era niño, por ejemplo, lo heredó de mí. Y bueno, eso hay que irlo mirando y hay que irlo tamizando también un poco. Además, hay que prestar muchísima atención a la historia familiar a la que este niño pertenece incluso antes de nacer. Hay cosas, historias de este niño que el niño no conoce sobre sí mismo. Pero tal vez los niños son muy intuitivos, los niños se dan cuenta de todo.
tal vez lo presiente, lo siente, y eso puede generar, bueno, un malestar subjetivo en él que termine siendo este síntoma que nosotros vemos. De esta manera, lo que yo trato de explicarles es que lo que yo hago en el primer momento que me encuentro con este niño es alojar su sufrimiento, dejar por fuera de ese vínculo que pretendo establecer en la medida de que los padres lo consientan con los padres y con el niño. Se queda por fuera todo juicio sobre el síntoma. No se trata de establecer un juicio sobre el síntoma, clasificar a este niño. Para que eso sea posible, bueno, va a ser absolutamente necesario poder darle un lugar a la palabra, porque hemos dicho que, bueno, el niño, como sujeto del inconsciente, está precisamente preso en sus propias palabras. Y eso es lo primero que hace el psicoanálisis con el niño y con sus síntomas. Desocupar el espacio de todas las clasificaciones, de los estándares, y otorgarle un lugar privilegiado a las palabras y a las de sus padres sobre eso que está sucediendo, sobre eso que está incomodando, perturbando la dinámica familiar, respetando de esta manera que el niño está inserto en una cadena de significantes inconscientes y que evidentemente esto es lo que va a determinar cómo él se relaciona con sus deberes, cómo se relaciona con sus figuras significativas, con sus padres, con los tíos, con los abuelos, cómo se relaciona con el colegio, con las exigencias sociales, con las exigencias académicas, además cómo da respuesta a los ideales, cómo da respuesta a todo esto que se le exige. Tiene que ser el mejor. Y hay niñitos que siendo el mejor la pasan muy mal, son los mejores estudiantes, pero por ejemplo se les empieza a caer el cabello, ¿sí? Porque se sienten muy sobreexigidos. Y eso también es sintomático, también el niño le está pasando mal a pesar de que es el mejor en su salón. O a un niño ante esta exigencia de tienes que ser el mejor en tu salón de clase, más bien no puede, se siente tan abrumado por esto, por decir algo que puede estar sucediendo, que se bloquea en los exámenes, por ejemplo. Y todo esto precisamente responde a esto que vengo diciendo del niño como que queda preso en sus propios significantes, para mantenerlo así y que me puedan ir siguiendo. Por favor, todas las preguntas me las van dejando y que las vamos a mirar con detalle. Ahora bien, yo quiero que pensemos, que cada uno de nosotros piense en todas las dificultades que se pueden vivir en la intimidad de un hogar. Porque todos los hogares tienen peleas, en todos los hogares fallecen seres queridos, se producen situaciones de maltrato, hay discusiones entre el mundo de los adultos, hay problemas que están asociados al dinero, a los vínculos. Todas las familias tienen problemas. Todas, sin excepción, en sus más profundas intimidades viven dificultades y viven desacuerdos. Y también, por supuesto, tienen secretos, hay temas tabú, hay temas que producen vergüenza en esta familia. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre eso. ¿Estas cosas podrían afectar a los niños? Ahora bien, tendríamos entonces que preguntarnos también cómo afectan estas cosas a los niños. No pueden afectarlos a todos por igual, porque no todos los niños son iguales, no todos los niños se van a ver afectados de la misma manera. Entonces puede haber un niñito que responda ante la muerte de un familiar, por ejemplo, de una manera muy particular y que le cueste volver a su rutina escolar, y otro niñito que se adapta totalmente y es el hermanito y viven juntos. Y bueno, porque son distintos, porque los niños no son máquinas y no tienen que responder a todo lo que pasa de la misma manera. Y esto no convierte a este niñito en una normal. Sí, que merece una clasificación y ser, digamos, extraído por un tiempo mientras se recupera de todo su contexto. Sí, porque a veces pasa, ¿no? Tiene que ir a un montón de terapias, entonces ya no puede ir al fútbol, ya no puede ir a las clases que le gustan, ya no puede ir a jugar con los amiguitos porque tiene que ir con algunas de sus terapias. Es decir, queda sustraído de todo su mundo cuando simplemente es un niño distinto que reaccionó de esa manera a algo que sucedió
en su familia. Ahora bien, volviendo al síntoma para el psicoanálisis, vamos a nuevamente recordar que el síntoma está inserto en una cadena significante. De esa manera, el síntoma es una formación del inconsciente. Y al decir esto, lo que trato de decir es que irrumpe. Llega de manera aparatosa y disruptiva a todo lo que está en la dinámica familiar. Además muestra, y esto es importantísimo, muestra que existe algo que está por encima de la intencionalidad, de la voluntad del sujeto, de la premeditación. El niño no lo hace a propósito. Los niños todavía no tienen una conciencia moral muy bien lograda para distinguir lo que está bien y que está mal, y hacer las cosas por maldad o porque, no sé, quieren hacer el daño. No, esto lo hacen sin intención. Es algo que también resulta disruptivo para él. Y de esa manera, no es algo que nosotros tengamos que corregir. Tampoco lo vamos a poder modificar con buenas intenciones. Y mucho menos esto va a responder a un esfuerzo deliberado de modificación por parte del implicado. Es decir, pon de tu parte. ¿Cómo es posible que no copies? Pon de tu parte. Y voy a poner un ejemplo también cotidiano. Si yo estoy triste porque se murió un familiar mío, bueno, me va a costar prestar atención en las cosas que yo hago en el día a día. Entonces no se trata solamente de poner de mi parte, también hay algo más que lo dificulta. Entonces, bueno, a esto me refiero con que hay algo más en el síntoma que no necesariamente debe ser corregido. Y además, si nosotros admitimos el principio del determinismo psíquico, tendríamos que admitir que cualquiera de estas tres posturas, es decir, que yo intente corregirlo, que yo intente con buenas intenciones modificarlo, o que deliberadamente la persona ponga de su parte y modifique su comportamiento. Estas tres posturas pueden producir un efecto en el síntoma, pero este efecto realmente se produce a consecuencia de un desplazamiento. No se produce ningún alivio al malestar subjetivo que estaba detrás. Solo permite que se vuelva imperceptible para el mundo de los adultos. Deja de ser disruptivo, desaparece la queja y en consecuencia deja de ser ese S1 que va a permitir el acceso a la cadena significante. Ya simplemente no lo vemos, pero el goce que encontraba satisfacción en ese síntoma va a seguir operando, y va a seguir operando por una razón muy sencilla, y es que la energía libidinal va a encontrar una vía, así como lo había hecho a través de este síntoma, que ahora fue sosegado, bueno, precisamente por esta exigencia de todo el entorno de hacerlo desaparecer. Los síntomas, pero el sufrimiento, el malestar subjetivo, sigue allí y tal vez no aparezca inmediatamente, tal vez lo podemos volver a ver cuando este niñito llegue a la adolescencia o ya en la adultez, pero eso va a seguir allí. Los síntomas de los niños además tienen otra particularidad que yo quiero contarles hoy y que los diferencia de una manera muy particular con los síntomas que se presentan en los adultos. Y es que en los niños las defensas son apenas incipientes. Aún no se ha instaurado la conciencia moral, como yo decía hace un rato. Por ende, los síntomas aparecen de manera mucho más manifiesta que como aparecen en los adultos. Cuando me refiero a que aparecen de manera más manifiesta, lo que trato de decir es que están menos disfrazados, están más expuestos. ¿Y qué es lo que expresa el niñito con sus síntomas? Sus angustias, sus temores. Incluso tendríamos que considerar aquellos temores que son consecuencia de sus fantasías y temores que son consecuencia de lo que escucharon, más o menos entendieron y se armaron su propia ficción sobre eso. Y sobre eso terminaron muy asustados y con un malestar o con un síntoma. También el síntoma para el niñito
le sirve para responder a los temores y a las angustias que va percibiendo de sus padres, porque los niños lo van viendo todo, y también responden a las angustias y a la manera en cómo nosotros los adultos vamos funcionando en el día a día. Ahora bien, y digamos, voy a introducir algunos elementos un poco más teóricos alrededor de esto del síntoma y voy a tratar de ser lo más transparente posible sobre este tema. Lacan llegó a puntualizar que el síntoma del niño está en la posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, ¿sí? Y es por esta razón que viene a ser el representante de la verdad, porque habíamos dicho cómo el niño forma parte de toda esta estructura familiar. Entonces el síntoma va a mostrar esa verdad de la familia. De esa manera, sí, el síntoma puede llegar a representar la verdad de la pareja familiar, del papá y la mamá. Y este funcionamiento, la verdad es que, aunque es más complejo, sí, porque está inserto entre el papá y la mamá, también es mucho más abierto a nuestras intervenciones. Se trata de un síntoma que se produce en el niño como una respuesta al enigma del significante del deseo de la madre en interrelación con la función paterna, es decir, con la ley del padre. Entonces, digamos que este inserto en este orden simbólico lo hace más sensible, digamos, a nuestra intervención. El síntoma también puede llegar a responder por entero a la subjetividad de la madre, estar involucrado directamente con el fantasma de la madre. Y en ese sentido, el niño lo que hace es darle cuerpo a esa verdad de la madre, alienándose, ¿sí? Y de esa manera le accede, le vela, le impide el acceso, mejor dicho, a la madre a su propia verdad. Lacan lo va a mostrar a través del síntoma somático, y dependiendo particularmente de la estructura de la madre, el niño termina encarnando la culpa, ¿sí? Viene encarnando el fetiche, o se presenta como un representante del rechazo primordial. Y este segundo caso es más sencillo, ¿no? Es más simple, pero tiene una particularidad. El síntoma se presenta como un bloque, y en consecuencia como un real que es indiferente a movilizarlo mediante lo simbólico, precisamente porque no está articulado a esta metáfora paterna, que es la diferencia que tiene con el que describí anteriormente, con este síntoma que viene a representar a la pareja familiar. Ahora bien, cuando yo digo que el síntoma es una verdad, yo no me estoy refiriendo a una verdad en términos absolutos. Más bien, de lo que se trata es de una traducción en palabras del valor de verdad que envuelve a este síntoma. Y es únicamente a través de las palabras que vamos a poder nosotros llegar a bordear lo real de ese síntoma. ¿Sí? Es decir, siempre el trabajo va a ser mediante las palabras, mediante lo que vamos diciendo, se va escuchando y las respuestas que se van recibiendo, ¿no? Y definitivamente yo tengo que decir que se producen efectos en ese trabajo, en ese tratamiento, se producen efectos que incluso nosotros podemos llamarlos terapéuticos, porque cuando se habla con un otro que puede entender, que alcanza a captar las marcas que producen las palabras de los otros y que producen las propias palabras, definitivamente hay efectos. Además que también podemos decir que es el oyente el que va a hacer que ese discurso sea comprensible. Nosotros podemos hablarle a una persona, pero si esa persona no entiende nuestro idioma, no nos va a responder, no va a poder darle sentido a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces es precisamente el analista el que va a poder hacer este discurso de este niño comprensible, va a poder otorgarle un sentido
que resulte esclarecedor, que pueda mostrar todo esto que yo estoy comentándoles acá. Y de esa manera es que se va a coger lo dicho, tomando en cuenta todo esto que yo vengo diciendo. Sin embargo, también les tengo que comentar que el analista no se va a orientar precisamente por esos elementos simbólicos que yo he descrito hoy, que efectivamente he tratado de mostrar cómo son fundamentales para la cura, en una cura analítica, porque es a través de ellos como nos vamos a poder acercar a lo real. Pero no nos vamos a quedar en esa estructura o en ese ordenamiento del discurso. Más bien, en la orientación que tenemos es por aquello que es invariable, aquello que no responde a los deslizamientos que se van produciendo a nivel simbólico, a cómo yo puedo ir cambiando lo que pensaba y teniendo otra idea sobre el mismo tema. Hay algo que se mantiene, que reitera, que vuelve siempre al mismo lugar, que tampoco responde a las metamorfosis que se producen a nivel imaginario, a nivel de las, digamos, del registro imaginario que vienen a ser todas las imágenes, sino que a partir de aquello que, como les decía, va a volver al mismo lugar y que implica ese lugar donde lo simbólico siempre falla, vuelve a fallar. Es esa la manera en que el analista va escuchando y le va a poder dar sentido, va a poder esclarecer lo que se está diciendo. Y sucede que cuando un sujeto se adentra en un análisis, acepta esta interlocución, ¿sí? Que está, digamos, se trata de la asociación libre. Sin embargo, este diálogo va a tener una particularidad, no es un diálogo que se parezca al que uno pueda tener con cualquier otra persona. Sus palabras van dirigidas a ese otro de la demanda, ¿sí? Que va a ser el lugar que va a ocupar el analista en este vínculo que se va a establecer, este vínculo que yo decía al principio, que iba a tratar de establecer en la medida que los padres quisieran que el niño iniciara un trabajo, y que viene a ser la transferencia, ¿ok? Y la respuesta, por supuesto que se va dando, como les decía, va a esclarecer ese sentido, pero también va a ir mostrando el contrasentido, va a delatar la ironía de la propia lengua, ¿sí? Y eso, digamos, lo que nos permite ver es cómo el inconsciente es ese trozo del discurso que está faltando a la disposición del sujeto para poder darle continuidad a su discurso consciente. Es decir, es como un eslabón que falta, que fue sustraído, y la persona no entiende, bueno, ¿por qué le pasa lo que le pasa y por qué sufre de esa manera? Y la verdad hay que decir que el niño, aunque parece muy pequeño, y uno creería que no está entendiendo nada de lo que sucede a su alrededor, él escucha todo. Y el niño va construyendo con lo que está escuchando sus propias ficciones, es decir, sus verdades. Él se crea sus propias verdades a partir de lo que entiende o de lo que cree entender de su propia historia y también de la historia de su familia, ¿sí? También digamos, de la historia que le han contado, de dónde viene, que es todo eso lo que constituye su mundo, ¿sí? Y por supuesto le otorga a él un lugar, le permite pertenecer a este mundo, le permite pertenecer a esta familia. Así que lo que va a hacer el analista, de alguna forma, es irlo acompañando a esclarecer esas construcciones que se van realizando alrededor de su existencia, esas ficciones que él ha ido construyendo y de las cuales ha ido quedando atrapado. Ahora bien, el niño, la verdad es que muy rápidamente, con los niños pasa algo muy lindo, que es que ellos muy rápidamente consienten este diálogo. Entienden muy rápidamente el valor que le damos a su palabra en cada encuentro. Y el juego y el dibujo nos sirven como un medio para vehiculizar esas palabras, para que se pueda producir la asociación libre y poder acceder a esa, o que el niño nos cuente
sobre su realidad psíquica, ¿sí? Sobre lo que yo he llamado su verdad. Y digamos, ahora que les menciono este asunto del dibujo y del juego, me gustaría contar brevemente lo que se hace con todo esto. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en una postura pedagógica, desde esa perspectiva, nos encargaríamos de resaltar lo que está bien en un dibujo. Podríamos ayudar a un niño a cómo mejorarlo, tal vez hacerlo sentir a gusto con su trabajo, mostrarle cómo podría hacerlo mejor. Si el niño no se siente a gusto con su dibujo, tratar de alentarlo, decirle que lo hizo muy bien, que la próxima vez lo hará mejor. Digamos, esto es lo que uno puede ver. Ahora bien, no es lo que hacemos nosotros con este dibujo y con este niño que juega, que utiliza plastilina, que utiliza todo lo que está a su alrededor como un instrumento para eso, para poder vehiculizar su palabra. Nosotros vamos a atender más bien a las respuestas que van surgiendo cuando le preguntamos qué dibujó, cuando se siente inconforme con su dibujo, no le gustó lo que dibujó, o cuando va dibujando o va jugando y nos va contando en el interín sobre su día a día y lo que no estuvo tan chévere en su día, lo que no le gustó tanto, lo que lo hizo sentir mal en su día a día. Prestamos atención a las partes que tacha, a su insatisfacción, ¿sí? A cuando dice algo y de repente se corrige a sí mismo y dice, no traté de decir eso, lo que quise decir fue tal otra cosa. ¿Y qué era lo que me habías dicho? Y de esa forma es que por supuesto estamos hablando de la asociación libre y es la manera en cómo este oyente le va otorgando un sentido a lo que va escuchando. Y vamos así acompañando a este niño a situarse de una forma distinta con aquello que lo hace sufrir, ¿sí? Su manera de sufrir, la manera en cómo a veces está atrapadito en ese síntoma de que siente que ya no puede salir porque él es intranquilo y ya, por ejemplo, o él no es tan inteligente como su hermano, por ejemplo, y también nos va a permitir ubicar la responsabilidad que tiene este niño en eso que le pasa, porque a fin de cuentas es su propia ficción, es su propia verdad. Y así vamos a poder conseguir un alivio terapéutico a este síntoma que en definitiva en ningún momento trató de entrada de buscar una corrección, de buscar una modificación desde la buena intención, como decía anteriormente, ni tampoco obligar al niño a que cambie, porque nosotros somos los que sabemos cómo tiene que comportarse. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Me parece que me han estado haciendo varias preguntas, voy a mirarlas. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, comentarios, la verdad es que me encantaría que puedan ir haciéndolas para que cerremos esta conversación dialogando, esta charla dialogando un poco, teniendo algún espacio para la conversación. ¿En qué edad se empieza a ver reflejado esto? ¿Te refieres a que el niño tenga un síntoma? ¿Será que me lo puedes volver a clarificar por el chat? Cuando dices que en qué edad se empieza a ver reflejado esto, ¿a qué particularmente te refieres? ¿Qué podemos hacer para que el niño exprese cómo se siente y podamos entenderlo? Es que, qué linda pregunta. A mí me parece que lo primero que nosotros podemos hacer es interesarnos por lo que el niño tiene para decir y tomarlo con seriedad. A veces creemos que los niños solo están jugando, que no es importante lo que dicen, que no, ay, siga jugando, eso no es tan relevante, o póngase serio. Y no, lo que el niño dice es serio porque ese es su mundo psíquico. Entonces, la mejor manera de poder hacer que el niño se exprese es prestando atención a su verdad, a lo que él tiene para decir y la manera como él ve el mundo. A veces incluso pasa
con niñitos que tienen alguna dificultad articulatoria en el lenguaje y que entonces nadie les presta mucha atención porque ellos no se hacen entender. Y si uno presta mucha atención, si uno la verdad se dispone a tratar de entender, uno lo va a lograr. Y este niño va a querer volver a hablar con usted porque se da cuenta de que para usted lo que él dice es importante, tiene un valor, y no tiene un valor como que estamos jugando, sino que es tomado con toda la seriedad, porque para el niño su mundo es serio, ese es el único mundo que conoce. Por favor, me cuenta si eso permite responder, si eso responde, si permite esclarecerlo, si responde a tu pregunta o si surge alguna nueva para clarificarla. Mi pregunta es mediante el juego, ¿cómo lograr que el niño refiera su malestar? Tal vez no poniendo tantas reglas. Yo siempre creo que hay que tener pocos juguetes, que muchos juguetes más bien resultan disruptivos y más bien terminan volviendo el espacio de mucha desatención. El niño se distrae. Y más bien pocos juguetes sin mucha estructura y que el niño vaya haciendo lo que considere y tratar uno de permitir que el niño lo utilice a uno en ese juego, en el sentido de que sea él el que decide qué lugar va a ocupar uno, si uno solamente va a observar o si uno va a tener alguna participación en ese juego, y que sea el niño el que lo va introduciendo a uno, porque eso permite darle el total, por decirlo de alguna forma, el total protagonismo a él. Sí, es él el que me viene a contar, y por ende, como tú eres el que me viene a contar, yo escucho y me sumo a esa actividad que tú propones. Bueno, tratando de atender con mucho cuidado, con mucha seriedad a lo que va diciendo, cómo lo va diciendo, ¿sí? Y lo que se va repitiendo en esa misma sesión y en las siguientes. Los seres humanos adultos tenemos a poner barreras para no expresar lo que sentimos. La pregunta es, ¿en los niños sucede lo mismo? Sí, pues yo creería que sí. Más allá, yo creería que más allá de que colocan barreras, es que tal vez no sabemos muy bien cómo expresarlo, porque mucho de lo que pasa con esas barreras es que no hemos podido poner en palabras eso que sentimos. Y en la ocasión, cuando se da esa ocasión de poder ponerlo en palabras, las cosas varían. Entonces sí, definitivamente sí. Y con el niño, como yo traté de comentarles, de hacerles ver, de hacerles saber también, el niño muy rápido se da cuenta que para nosotros es importante lo que dice, entonces, y que nosotros no lo vamos a juzgar, que nosotros no lo vamos a evaluar, que es además importantísimo que mantengamos esta posición, ¿no? No es que el niño, ay, me fue mal, ¿por qué? Pero si te habías estado portando muy bien, sino más bien tratar de entender qué fue eso que pasó, porque si no, cada vez, bueno, se va cohibiendo más a contar, porque nadie quiere que lo regañen, ¿no? Es decir, hay otras personas que van a poder regañarlo. Por supuesto, la función de educarlo lo tienen sus padres, lo tiene el colegio, y es importantísimo mantenerla y preservarla y cuidarla, pero hay otros espacios también para el niño, y este es uno, ¿no? Que respeta su palabra y que la toma con mucha seriedad. Los padres son propensos a limitar a sus hijos a expresar sus sentimientos. Bueno, yo creería, Karen, que cada padre es distinto, ¿no? Algunos padres harán eso, algunos padres harán otra cosa, y por eso la importancia de que los padres vengan a la entrevista y que nosotros podamos escucharlo y que también podamos alojar sus dificultades, porque yo no creo que algún padre que le impide a su hijo expresarse lo haga con alguna mala intención, digamos, con intención de perjudicar a su hijo, sino porque es la manera en cómo hasta ahora ha podido, y poderle otorgar al padre un espacio para que pueda hablar sobre sus dificultades puede ayudar mucho en el trabajo con el niño.
sin juzgar tampoco a este padre, es decir, sin tampoco decir que usted no debe ser esto, usted no debe ser aquello otro. La pregunta entonces es, cuando lo hacen pueden incluso no creer lo que ellos dicen o sienten. Sí, y eso pasa mucho. A veces tomamos lo que dicen los niños como un juego, como si no fuera tan importante, y los niños son unos sabios. ¿Qué edad los niños expresan? A mí no tengo duda de que los niños expresan cómo se sienten desde muy chiquiticos. Incluso expresan cómo se sienten desde recién naciditos. Sí, ese llanto del bebé que produce tanta malestar porque es difícil de calmar para nosotros los adultos, está expresando cómo se siente, ¿sí? Un malestarcito en la barriguita, que le molesta algo en la piel, y por supuesto en la medida que el niñito va creciendo, bueno, va entendiendo mejor lo que sucede a su alrededor y ya no va sufriendo por esas cosas que va sintiendo de la misma manera, ¿no? Pero yo estoy segura que desde muy chiquitico, aunque todavía no lo puedo poner en palabras, de esa manera podemos recibir niñitos chiquiticos, todavía de 2 añitos, 1 añitos chiquiticos también pueden venir, pues si algo está pasando a nivel, digamos, de su desarrollo, de su comportamiento, algo que preocupe a los padres y que deciden, bueno, consultar con alguien que pueda, digamos, atender a esto. Sí, claro. Aquí me preguntan si las dificultades en la memoria pueden representar el síntoma. Habría que evaluar esa dificultad de memoria, mirarla, explorarla, todo eso, pero sí, porque, digamos, cada niño es distinto. Bueno, ¿cómo manejar al niño con atención dispersa? El diagnóstico de atención dispersa es muy popular, ¿no? En esta época. Yo creería que los niños, por definición, son dispersos, atienden a muchas cosas, les da curiosidad todo lo que está a su alrededor. Ahora en estos momentos de que estamos confinados en nuestra casa, que el niño tiene menos cosas que explorar, en lo que haya en la casa hay que correr, hay que brincar, hay que explorar, hay que conocer el mundo. Entonces, yo creería que primero hay que realmente ponderar, ¿sí? ¿Qué tan disruptiva está siendo esta atención dispersa en este niño antes de definir si hay que encauzar a este niño para que deje de mirar a muchas cosas a la vez, o si más bien este niño funciona muy bien así, y si no funciona muy bien así, bueno, tratar de atender a qué es lo que no está funcionando en todo caso. ¿Hasta qué punto es sensato darle independencia al niño? ¿En, en qué punto este desarrollo independiente puede tomarse como algún tipo de desinterés paterno? Bueno, yo considero que cada padre sabe, sí, es decir, intuitivamente lo que debe, lo que está bien para hacer con su hijo. Y habrá algunos momentos en los que la independencia será necesaria, habrá otros momentos en los que tal vez no, y habrá que mirar, digamos, a cada situación que se está presentando para tomar una decisión, porque como les decía, creo que es importantísimo que dejemos de ver a los niños como todos iguales y como máquinas, ¿no? Y que todos tienen que responder de la misma manera. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tratar de ver, bueno, cuál es la independencia que se está requiriendo cada uno, y que a algunos puede hacerle más falta y en otro niño puede ser totalmente innecesario y más bien un malestar para este niño.
¿Cuál sería la forma más adecuada de explicarle al niño que debe cumplir sus deberes, portarse bien, hacer su tarea? Por ejemplo, en el caso de un niño inquieto. Yo no sé si estas preguntas que me hacen responden a la situación muchas gracias, Marta, que comentas muy interesante la conferencia. Sí, responden a la situación del confinamiento, pero digamos, si tengo que responder a algo en este sentido, yo creo que hay que tratar de que el niño cuente lo que para él es importante de sus deberes y por qué no le gusta hacerlo, es decir, tratar de escuchar al niño. Sí, porque nosotros generalmente tenemos la postura de que somos nosotros los que tenemos que explicarle y hacerle saber al niño, bueno, pero tal vez el niño también quiere contar algo sobre por qué no le gustan sus deberes o qué es lo que le cuesta, y creo que puede ser muy valioso escuchar lo que este niño tiene para decir, preguntarle, acompañarle a que él pueda también decidir un poco sobre lo que se está sucediendo. Si el niño logra ir a un proceso psicoanalítico y mejora, al ir de nuevo con sus padres, ese malestar regresará igual. Bueno, es bien interesante la pregunta, porque lo que va a suceder con el niño en un trabajo es que él, digamos que va a tener la posibilidad de colocarse en una posición distinta de la que tenía en su dinámica familiar. En ese sentido, puede que sigan sucediendo las mismas cosas en casa, pero para el niño son vistas de una manera distinta, y él tiene, particularmente creo que esto es lo más importante, una posición distinta ante eso. ¿Sí? Y entonces de esa manera el niño siempre va a estar con sus padres, pero ya no se ubica de la misma manera en la relación, ya no se ubica de la misma manera en la relación con sus dos padres, o si el síntoma tenía que ver más con la madre, ya no se ubica de la misma manera en su relación con la madre. Bueno, buenas noches. Bueno, quiero darle las gracias a todos por haberse conectado, por haber estado acá, haber tenido esta respuesta a la convocatoria y que hayamos podido conversar. Espero que podamos encontrarnos nuevamente y seguir conversando y seguir, digamos, teniendo estos espacios en los que podamos divulgar y conversar alrededor del psicoanálisis. Por acá también la Alianza comenta que recuerden seguirnos en las redes de la Alianza, del Facebook, el Twitter y el Instagram. Les deseo que tengan unas muy buenas noches. Muchas gracias por hacer existir este espacio y nos vemos en otra ocasión.